Vamos a conversar con el especialista en estudios territoriales sobre movimientos en masa del INGEMET. Tenemos al ingeniero Manuel Vilches en estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en la central de informaciones. Esta situación es crítica. De hecho, hace casi 10 días usted estuvo acompañando a una compañera de nosotras, de RPP, a visitar las diferentes quebradas en Chosica. En ese momento, usted pudo alertar ya la situación de lo que podría ocurrir. En ese sentido, vamos a volver a ese escenario, porque ya los vecinos están preocupados. Cuando las cosas están, digamos, tranquilas, que dura poco tiempo, no se levantan las alarmas, la gente no dice nada y las autoridades menos. Pero cuando ya ocurren escenarios como este, entonces nos desesperamos. ¿Qué fue lo que encontró usted en esa oportunidad? Bueno, en nuestra visita que hicimos la semana pasada, vimos que efectivamente se han realizado trabajos, la municipalidad ha realizado algunos trabajos. Se estaban haciendo trabajos incluso de reparación de diques, perdón, de muros, de muros de contención, de encauzamiento, que habían sido socavados, los estaban recuperando. En algunas quebradas parece que la intervención era de la municipalidad y en otras quebradas eran los mismos pobladores los que estaban trabajando, ¿no? Pero de todas maneras en esta zona se necesita mucho trabajo todavía con la gente, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Porque inclusive cuando estuvimos en la quebrada Quirio, pude observar de que esta quebrada todavía tiene que ser trabajada en cuanto a lo que es la definición del cauce, ¿no? Pues habían causado como que artificialmente muros de contención, sí, y eso no es nada seguro. Había un poblador nos comentó de que los muros los habían construido ellos a pulso, ¿no? Con su trabajo, ¿no? Bueno, estaba muy bien, les ha servido, pero de todas maneras me parece de que ahí debería haber un trabajo de definición del cauce, profundizarlo. Claro. Inclusive el río hace una especie de curva porque hay unas viviendas por ahí y esto debería ser trabajado, ¿no? Porque si la carga es líquida o principalmente agua, va a seguir quizás este cauce, ¿no? Mientras no sea un gran volumen, pero si viene ya con carga sólida, un huaico ya con gran cantidad de bloques, estos definitivamente van a dañar la vivienda y todo lo que se encuentra a su paso, ¿no? Siempre se teme la activación de las quebradas. ¿Cómo debe ser esta para que no genere una alarma o una situación fatal? Bueno, normalmente las quebradas, nosotros ya, los especialistas definimos un área de influencia de las quebradas. Ya. Eso se le llama el cono deyectivo. Lastimosamente, como estos conos deyectivos tienen una pendiente baja en relación a lo que lo rodea, que son la ladera de los cerros, es ahí donde la población se asienta, ¿no? Las viviendas. Pero muchas veces, además de ocupar estos conos deyectivos que te digo, también se ocupa y se altera el último cauce que ha tenido la quebrada. Hay que recordar que las quebradas o los ríos no son estacionarios. Normalmente cuando vienen cargas grandes, estas pueden migrar tanto hacia la derecha o hacia su izquierda, ¿no? Así como también pueden profundizar. Por eso es que nosotros hacemos trabajos, las personas hacemos trabajos de encauzamiento, porque queremos hacer que el río vaya por un determinado cauce, ¿no? Pero muchas veces cuando la salida siempre debería ser el río. Exacto, tiene que existir una salida directa al río, ¿no? La más directa posible, ¿no? Pero eso no es lo que, por ejemplo, en Chosica está pasando. Y no. Tenemos casas muy cercas a la quebrada y en realidad estas casas están con el riesgo de colapsar, de venirse abajo al 100%. Sí, bueno, ahí en Chosica tienes una gran cantidad de material que es de huaico, ¿no? Ajá, claro. Y muchas de estas quebradas cruzan la carretera central y se están construyendo badenes y la idea es de que tenga que pase directamente hacia el río, ¿no? Pero cuando tú lo estrechas el cauce o lo invades o lo obstruyes arrojando basura, desmonte, y bueno, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? O le pones un puente que no ha sido diseñado no ha tenido un diseño ingenieril calculando la capacidad de carga máxima que pueda tener las quebradas, ahí es donde se producen atoros y posteriormente las inundaciones hacia los bordes, ¿no? Exactamente, y ahora están hablando de que estas aguas, lodos, está llegando a la carretera central, que es más o menos lo que se tenía previsto por cómo están estructuradas estas quebradas. Ahora, en el recorrido que usted pudo hacer en ese momento, hace más de una semana, con nuestra compañera Andrea Mezquita en Chosica, usted ya alertaba de que los vecinos deberían reubicarse.
deberían evacuar, porque temía que lo más pronto posible, porque ya estábamos hablando de las lluvias y el Senami estaba alertando que esto iba a continuar todavía en los meses de marzo. Hasta el momento, cuando ya vemos que las lluvias no están parando, cuando ya se están activando las quebradas, estos pobladores continúan ahí. Explíquenos usted cuán grande es este riesgo. En realidad el riesgo es grande, ¿no? Porque normalmente para tener un buen control de cuánto lluvia cae tenía que tener una buena red de pluviómetros, ¿no? Ya. Para ver la historia de lluvia, ¿no? Y tener un umbral para ver para cuándo se detonan o cuándo ocurren estos huaicos, ¿no? Si tenemos ahí ya un historial grande de huaicos, inclusive en el 87 hubo como 100 muertos en muchas de estas quebradas, entre Quebrada, Pedregal y Quirio. Bueno, seguimos con esto, la gente, por eso mismo cuando iniciamos la entrevista te decía de que hay que trabajar mucho con la comunidad, ¿no? Exactamente. El poblador tiene que ser consciente, tiene que sensibilizarse, ¿no? De que efectivamente vive en una zona de alto peligro. Y porque para ¿no? estos pobladores no es nuevo. Seguramente en el 2017, cuando ocurrió también esto de los huaicos, que fue noticia por varias semanas, ellos ya estaban viviendo ahí. Exacto, no solo el 2017, también en años ocurrió en el anteriores. 2012, Claro, el 2015, hay familias 2017, que cuentan, ¿no? que Ahora, hemos recogido su testimonio, sí, tenemos 20 años viviendo aquí, nosotros hemos crecido aquí y es donde más les cuesta incluso salir de esa zona. Sí, pues ahora es más recurrente inclusive, ¿no? Sí, sí. Ya están afincados, ya viven ahí, tienen 20, 30, 40 años de vida, ¿no? Pero he visto también durante ese recorrido que algunas viviendas, muy pocas, sí ya no tienen, parece que ya no están habitadas, ¿no? Y lo recomendable sería de que muchas de estas viviendas también ya sean reubicadas o la población tome conciencia y vaya a busque otros sitios. No se trata de reforzar la construcción en el mismo lugar. En realidad el Perú tiene, por su condición geográfica, tiene la cordillera de los Andes, ¿no? Y esta cordillera de los Andes, bueno, al pie de la salida de cada quebrada o cada río tiene un huaico. Y normalmente siempre existe una, dos, tres, cuatro, un poblado, viviendas o un poblado grande. Ya, sí, claro. De repente tratar de mover a todos es de repente hasta imposible. Pero se trabaja, que es progresivo, ¿no? Se trabaja con lo que se denomina sistema de alerta temprana, ¿no? Ya. ¿Qué te dicen o te ponen alerta cuándo va a venir o cuándo se está produciendo un evento con cierto tiempo para que tú puedas escapar? Pero esto va acompañado con el trabajo de la comunidad, como te digo, ¿no? La comunidad tiene que estar habituada a estos sistemas de alerta temprana porque se suenan alarmas o pitos y estas personas tienen que saber qué significa. Tienen que haber hecho también campañas de orientación, de sensibilización. Simulacros. Exactamente. Se tiene que diseñar ruta de evacuación, así como también ubicar zonas seguras, ¿no? Cuando se producen estos eventos, ¿no? Efectivamente. Ahora, Ingemet ha hecho estudios muy interesantes respecto a esto y en ello podríamos evaluar que el drama es constante, que esta crisis, cuando ocurren estos fenómenos, se repiten. Por ejemplo, en el último estudio, si no me equivoco, lo hicieron en el 2002, en el 2012. 12, perdón. Sí. 15, en Chosica. Ajá, y ahí la situación era muy similar a lo que vivimos ahora. Entonces, poco o nada se ha podido solucionar. Incluso se da, por ejemplo, en la quebrada Los Cóndores, que es en Chaclacayo, es una quebrada que está ocupada por gente que tiene otro estrato social un poco más acomodado, al parecer. Y bueno, también los afecta a los huaicos, pero ahí no se ve mucho declaratoria de emergencia porque tienen de repente cómo recuperarse, ¿no? Eso también tiene que ver, ¿no? O porque tienen, digamos, otro lugar donde ubicarse sin ningún problema. Cuán vulnerables somos, ¿no? O sea, cuán vulnerables, ¿no? Por ejemplo, como tú lo decías, ¿no? Entre abril y noviembre o diciembre no pasa nada por ahí, ¿no? No llueve, a menos que se ocurra una lluvia extraordinaria, ¿no? En la zona de Chosica, ¿no? Pero y ahí nos olvidamos de estos grandes detalles, exacto, ¿no? Pero normalmente entre diciembre, enero, febrero, marzo, ahí es donde comienzan las lluvias, ¿no? Y bueno, y va a ser repetitivo, ¿no? Si es que no se trabaja con la gente y si no se sigue haciendo lo que es el reasentamiento paulatino de algunas viviendas que están muy, muy cerca de las quebradas, ¿no? Incluso la misma comunidad ya no debería estar cortando, haciendo o interviniendo dentro del cauce de la quebrada, ¿no? Porque muchas veces las obstruye o las estrecha, ¿no? Exactamente. Ahora el Senami está alertando días de intensa lluvia en la costa y en la selva. Si las dividimos y podemos hacer un comparativo de cuánto podrían afectar estas en la zona selva y en la zona costa, ¿qué podríamos ahí tenemos que ver lo que es el factor resumir? Exposición, como te decía, cuánta vulnerabilidad hay. Por ejemplo, en la zona de Lima, ¿no? Si llueve acá en Lima,
normalmente llueve entre 5 y 10 milímetros, ¿no? Claro, pero sí. es todo el año. Ajá. Pero que se lleva 5 milímetros en un día, bueno, podrían ocasionarse, ocurrir flujos de lodo en primera instancia de repente en cada una de las quebradas pequeñas que tenemos, ¿no? Alrededor de Lima, ¿no? En la selva la población es menor, principalmente sería afectada con lluvias grandes por inundaciones o por procesos de erosión de poblados o ciudades que se encuentran muy cerca de los ríos, ¿no? Principales, ¿no? Empezando si hablamos desde... Aquí en Lima, ¿cuáles son las zonas más críticas? Principalmente tenemos por derrumbes. Si bien es cierto, hablamos todos los asentamientos humanos que están en la ladera de los cerros que rodean Lima. Claro, son las más Normalmente vulnerables. hablamos de huaicos, pero dejamos de lado también lo que son las caídas de roca y los derrumbes que se podían producir. Sí, pues. Con el detonante sismo o una lluvia intensa también puede hacer que caigan estas rocas y pueden afectar todas las viviendas que se encuentran en la parte baja, así como a sus pobladores, ¿no? Eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? No solamente huaicos. Hay que estar realmente preparados y de parte del gobierno también ahí insistir en los trabajos en estas quebradas. No puede ser posible que se empiecen a realizar estos trabajos cuando la alerta ya está, cuando la gente ya está preocupada, cuando las lluvias ya están cayendo, cuando ya se están dando deslizamientos o se activan las quebradas. Hay un trabajo que tienen que hacer de manera inmediata porque no podemos permitir que se pierdan más vidas como lo que ocurrió en la desgracia del 2017. Sí. Lo que sí sé es de que, bueno, existen hay esfuerzos por tanto de la municipalidad como también ONGs que se encargan de lo que es gestión de riesgo, ¿no? Y trabajan, y se está trabajando. Y se deben seguir trabajando, así como el INGEMET también trabaja, a la institución donde yo represento, también hacemos difusión de nuestros trabajos. ¿Cuán complicado en este momento es explicarle a la gente que tiene que reubicarse? ¿Sigue siendo un trabajo muy difícil para ustedes? Lo que pasa es de que la gente no acepta, quizás pienso yo, porque normalmente están afincados ahí, trabajan en la zona. Pero son conscientes un poco, digamos, del... Yo pienso que sí son conscientes, ¿no? Pero como trabajan en la zona, si tú lo quieres sacar, ¿no? Sí, pues. Eso es el problema, ¿no? Sacarlos de la zona donde ellos viven, tienen su familia y ahí está su trabajo, ¿no? Explíquenos ese mapa de riesgo a nivel nacional. Esa es una herramienta que ha desarrollado el INGEMET. Es una herramienta que nos muestra, Perú en Alerta, que nos muestra las zonas críticas. ¿Cuáles son las zonas críticas? Las zonas que tienen donde se pueden activar o existen problemas donde existen problemas que pueden afectar infraestructuras, ciudades, carreteras o puentes, ¿no? Pero muy aparte de esto, que son alrededor de 2.000 puntos, tenemos también lo que es el inventario nacional. ¿2.000 puntos? Ahí son 2.000 puntos de zonas críticas, pero el inventario nacional de peligros geológicos tiene algo de 30.000 eventos. Wow. Y muchos de estos se están reactivando también, que en un primer instante no se consideraban como zonas críticas, pero sí afectaban, ¿no? Por ejemplo, tramos de carreteros, ¿no? Se tiene y esta herramienta le permite a los gobiernos regionales, a los alcaldes, identificar cuáles son las zonas que son con mayor peligro, donde pueden orientar sus trabajos de prevención, ¿no? Principalmente. Perfecto. Bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Central de Informaciones, explicándonos un poco sobre esto. Ahora la alarma se ha encendido en Chosica y Chaclacayo. Vamos a estar informando sobre esto seguramente más adelante. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias. El ingeniero Manuel Vilches, especialista en estudios territoriales sobre movimientos en masa, estuvo con nosotros en la Central de Informaciones.